Bienvenidos a la segunda parte de esta clase. Los invito a empezar con ella. Hola a todos nuevamente, continuamos con la segunda parte de esta clase. En la primera parte de esta clase vimos cómo emular un proceso de razonamiento humano a través de un proceso computacional. Pero todos sabemos que en este ejemplo que tomamos de referencia de si voy a jugar o empezar a jugar o no al pádel, hay tres factores que intervienen, pero nuestra vida no es tan sencilla. Por lo general, tenemos mucho más que tres factores para tomar una decisión. Por ejemplo, en este caso podemos pensar que si bien están esos tres factores, pueden haber otros que son de emergencia y tienen que ver a partir del momento que yo vaya a jugar al pádel. Por ejemplo, si hay buen clima, si tengo el vehículo para poder movilizarme y poder llegar, u otros similares. Estamos hablando de factores que son diferentes de los anteriores. Los anteriores son más programáticos en el tiempo. Los que mencioné recién son más emergentes, como por ejemplo también podría pensar si ese día tengo un compromiso o no. Bueno, puedo diferenciar esos tres factores de estos otros tres factores y pensar en una estructura que ya no solamente se resuelva a través de un perceptrón, sino a través de un segundo perceptrón. Ese segundo perceptrón va a estar ubicado en una misma estructura vertical, la cual se va a llamar capa. Pero también una decisión requiere muchas veces una cadena de elementos que están conectados para justamente llegar a esa decisión final. Vamos a suponer que decidimos viajar ese día porque tenemos un problema en el vehículo con un colectivo. Bueno, en principio sé que si quiero viajar en un colectivo que tengo que tener una tarjeta para poder hacerlo. Bueno, lo primero que tengo que ver es si puedo encontrar esa tarjeta. Segundo, una vez que la encuentro, sé que esa tarjeta tiene que tener un saldo en dinero para poder pagar ese pasaje. Con lo cual, lo segundo será ver si esa tarjeta tiene dinero. Se entiende que lo que estoy hablando son de un montón de cuestiones que están enlazadas y que van a llevar hacia el final voy a poder ir a jugar o no al pádel. Es decir, que hay una cadena de decisiones enlazadas en donde las primeras decisiones generan salidas que son entradas para las siguientes decisiones. Y potenciando este problema podemos pensar en nuevos perceptrones que se dispongan en otras varias estructuras verticales, es decir, en otro conjunto de capas, en donde todos los perceptrones están conectados con sus pares. Esta estructura compleja a la que hemos llegado se llama perceptrón multicapa. Y los perceptrones multicapa son reconocidos hoy en día con el nombre de redes neuronales. Y los perceptrones con el nombre de neurones. Este gráfico va a terminar en una estructura final que tendrá dos salidas, si es el caso de una salida binaria como el ejemplo que tomamos, o bien en una salida que tenga más de dos opciones, como en el caso cuando intentamos adivinar el número que estaba representado en una imagen de nuestro dataset MNIST. Teniendo en cuenta todo esto y este conjunto de capas que forman parte de esta estructura que ahora llamamos red neuronal, podemos identificar tres elementos. Una primera línea de capa que se llama capa de entrada. Una última línea de capa que se llama capa de salida. Y todas las capas intermedias se llaman capas ocultas. Esta estructura de capas ocultas nos permiten, como hablamos recién, llevar a cabo una decisión capa a capa con diferentes niveles de complejidad. Esto, en este nivel de decisión complejo, se llama conocimiento jerarquizado. Este conocimiento jerarquizado será cada vez mayor en la medida que nuestra red neuronal tenga más capas de neuronas.
más neuronas por capas y en consecuencia un mayor nivel de conexiones entre ellas, generando una estructura profunda de decisión y dando lugar a una red de aprendizaje profundo, es decir, una red de tipo Deep Learning. Vamos a suponer el caso de cómo actuaría una red neuronal para intentar dilucidar cuál es el número que está en una imagen, tal cual como lo hicimos con nuestro dataset MNIST. ¿Cómo sería el proceso? Las primeras capas pueden centrarse en cosas básicas como los ejes y líneas de esa imagen. Las siguientes capas pueden tomar esa entrada y centrarse en uniones entre los ejes para formar figuras simples. Luego, las siguientes capas pueden unir esas figuras simples para definir si lo que están viendo parece ser un número y tratar de dilucidar qué número es. Hasta acá vamos bien con esta idea de la red neuronal y el Deep Learning y parecería ser una estructura sencilla. Pero lo real es que lograr que esas neuronas y sus capas tuvieran un funcionamiento jerarquizado como el que vimos y que cada una de ellas abordaran diferentes tipos de decisiones profundas y niveles de complejidad, no fue tarea sencilla. Y algunas teorías que se desarrollaron a los fines de los 60 recién pudieron empezar a aplicarse 20 años después en lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial. Concretamente, los científicos de aquella era se encontraron con tres grandes problemas. El primero de ellos, el manejo de los pesos de las neuronas. Ya definimos que dentro de cada neurona hay una suma ponderada. Esto es similar a lo que vimos en un algoritmo de regresión lineal múltiple. De esta manera se operan los valores de entrada y sus pesos. Además de ello, tenemos también la función escalonada para definir el valor de salida a través de un elemento básico y esencial que se llama umbral. Todos estos valores pueden ser alterados buscando que la red neuronal pueda tener el resultado con el mayor nivel de precisión posible. El problema en aquel entonces fue que esos valores solo se podían ajustar manualmente para hacer que la red funcionara mejor, y eso era una tarea prácticamente imposible. Para graficar esto, imaginemos que estuviésemos en una sala de grabación donde están esas consolas gigantes que tienen millones de perillas. Vamos a suponer que cada una de estas perillas me permitiera cambiar el peso de cada una de las sumas ponderadas que hay en cada una de las neuronas de mi red neuronal. Sería prácticamente imposible pensar que manualmente yo pudiera encontrar la mejor combinación para que la red de ese modo manual tuviese su mejor rendimiento. Ese fue el primer gran problema que tuvieron los científicos y que les llevó 20 años poder llegar a que alguna persona pudiese encontrar una solución a ese problema. Bien, el segundo punto era la necesidad de contar con funciones de activación. Como ya vimos y recién mencionamos, las neuronas necesitaban de una función de tipo escalonada que transforme el resultado lineal de una suma ponderada en una salida no lineal, como propone la función escalonada. Recordemos que esta función me da solamente dos posibles valores de salida, ceros y unos. Esta función es vital, pero más allá de ello, lo importante es el rol fundamental de esta función. Rol que cumplía con resultados muy pobres en la función escalonada. Y por ello fue necesario pensar en funciones que cumplieran con el mismo rol, pero con resultados muy superiores. El tercer problema fue la volubilidad que tenían esas redes por aquel entonces. ¿Te acordás del ejercicio de nuestra clase número 10? En él hablamos, tomando como ejemplo un algoritmo de regresión logística, que en el caso de un problema de clasificación de flores iris, la salida no era un valor concreto, setosa, versicolor o virgínica, sino un porcentaje de posibilidad para cada uno de los tres valores posibles de salida. Bien, esta lógica no aplicaba a los perceptrones, ya que la salida del mismo era simplemente un 0 o un 1. Y eso solamente es aplicable o es útil para algunos casos sencillos.
Pero si tenemos una red neuronal grande, un pequeño cambio en solo uno de los parámetros puede desencadenar una serie de modificaciones no deseadas en las siguientes capas y cambiar por completo el resultado de salida. Es decir, tengo una red muy voluble. Lo que se necesitaba era que los perceptrones tuvieran una respuesta más real, es decir, no que me digan si es una serie o una clase de flor o no, sino que me dijera qué probabilidad había de que fuera cada una de las tres clases posibles. Otro ejemplo, si tomamos el caso del dataset MNIST que ya usamos, no necesito que la red neuronal me diga concretamente qué número es el de la imagen, sino un porcentaje de posibilidad para cada una de las opciones de 0 a 9 de que esa imagen corresponda a ese número. De esta manera, cuando cambio un parámetro, en lugar de cambiar totalmente la serie de decisiones, es decir, abruptamente pasa a 0 o pasa a 1, cambia sutilmente solo lo necesario y por ende el impacto en las capas posteriores es mucho más controlado. La falta de solución a estos problemas, más una considerable merma en las inversiones que había para estas investigaciones en aquel momento, produjeron lo que recién mencionábamos como el invierno de la inteligencia artificial, hasta que en el año 1986 salió esta publicación que provocó un resurgimiento de la inteligencia artificial impulsado también por el aumento de la capacidad computacional y la disponibilidad de grandes conjuntos de datos con logros que no pararon de crecer hasta lo que conocemos hoy en día. Lo que nos queda por saber ahora es cómo se resolvieron a través de este artículo estos tres problemas que mencionábamos recién. Pero esto es un tema que queda para la próxima clase. Hasta la próxima clase. Aquí termina esta clase. Los espero en la próxima clase. Nos vemos.